Yo me he quedado sorprendido la cantidad de iglesias o falsas iglesias que hay en Colombia. Hay muchísimas, hermanos. Dejemos a un lado a los unicitarios porque, bueno, ellos ya sabemos que son hijos de Sabelio. Hay mucho que hablar acerca de Colombia, hermanos. Vamos a hablar quizá de las más representativas, ¿no? De quizá de las más conocidas. Eh, pero yo creo que de aquí va a salir para otro video más, hermanos, ¿eh? Ya eso va a depender de los me gustas y los comentarios que tenga el video, ¿ok? Así que vamos a comenzar hablando de estas tres iglesias falsas que nosotros encontramos en Colombia, ¿ok? ¿Les parece? Bueno, deje su me gusta. ¿Vas a hablar de su gastronomía? No, no, nada de la gastronomía, ¿no? Solamente en cuestión doctrinal, ¿no? A ver, vamos a comenzar hablando de ellos, mira. Uy, ay, ay, por aquí ya quizá algunos hermanos digan, no. Vamos a comenzar a hablar del lugar de su presencia, ¿no? Que en realidad, pues, muchos hemos escuchado en algún momento incluso su música, por ahí nos hemos topado algún mensaje, ¿no? Estamos hablando del lugar de su presencia y los pastores de esa congregación o de esa iglesia son Andrés y Rocío Corson, ¿no? Que por cierto, pues, si no me equivoco, y quizá en esto sí, si alguien me va a corregir, excelente, pero si no me equivoco, la señora Rocío Corson también se hace llamar pastora, ¿eh? Así que si me equivoco, ahí me dicen. Pero al menos en la información que yo he visto, perdón, sobre todo en sus podcasts, veo que la llaman pastora. Si fuese así, pues ya comenzamos mal, ¿no? Porque recuerden que el pastorado es únicamente un llamado para el varón y esto no se trata de machismo, ¿ok? Como ustedes ya lo saben, sino simplemente de un orden bíblico, ¿ok? Pero vamos a hablar principalmente de las cosas que hemos escuchado por aquí decir al señor Andrés Corson, porque quizá no sean tantas como hemos visto en otras congregaciones o iglesias, pero definitivamente son cosas que dejan mucho que desear. Así que lo vamos a escuchar en 3, 2, 1, va. Una creencia muy popular de la mayoría de los cristianos con respecto a Dios. Y es la idea que muchos tienen de que Él está en control de todo. Papá, comenzamos fuerte. Comenzamos fuerte, señor. No. El señor Andrés Corson aquí nos está diciendo que hay algo que nosotros creemos, pero obviamente está mal. Hay algo que muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Y él lo va a corregir. Y es el hecho de creer de que Dios tiene el control de todo. Es decir, para el señor Andrés Corson, Dios no tiene el control de todo. Papá. Sí, puede ser que sí tenga anexos, ¿eh? Porque son congregaciones grandes, así que tienen anexos definitivamente en otros lugares, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando lo que se nos dice, ¿no? Scarlett Córdoba dice, pero escucha completo. Sí, me escuché la más de media hora que tiene del mensaje y nada cambia lo que ha dicho. Así que escuchemos. Y quiero que lo analicemos porque no hay ningún versículo que diga de manera específica eso. Todo lo contrario. Muy bien. A ver, de verdad, es que yo sé que por aquí van a salir quizá personas a defenderlo, ¿no? A ver, pero no necesitamos ser genios para darnos cuenta de lo que se está diciendo, ¿no? No hay ningún versículo que lo diga de manera explícita, sino que todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario de que Dios controle todas las cosas? Pues que Él no controla todas las cosas. O sea, si nos quieren tratar de tontos y quieren hacernos pensar de que no estamos entendiendo lo que se está diciendo, creo que pues ahí tendríamos un problema, ¿eh? En 1 Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el control del maligno. Y en 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo. Sí, nuestro Dios. Bueno, ahí nos ha citado dos versículos, ¿no? Que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Y la segunda carta a los Corintios que dice que Satanás es el Dios de este mundo, ¿no? Y bueno, con eso trata de validar de que el Señor no tiene el control de todas las cosas. ¿Será cierto esto? Ahorita le vamos a responder, no se preocupen.
es el creador del cielo y de la tierra. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Sí. Él es tan grande que los cielos no pueden contenerle. Así Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Bueno, miren, con este versículo el señor Andrés Corzón ya se está refutando solito. Miren lo que dice este versículo. Que por cierto, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Hechos capítulo 17, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor. ¿Qué significa esa expresión, siendo Señor del cielo y de la tierra? ¿Qué significa eso? Bueno, mira, te lo vamos a decir de una manera mucho más sencilla. Vamos a buscar otras versiones. Por aquí descendemos. Vamos a leer. Creo que no se está viendo completo. Lo voy a poner aquí para que se vea completo. Ahí está. Vamos a leer la TLA, ¿ok? Traducción al lenguaje actual. Y lo dice de esta manera. Él es Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay en él. Y mira lo que dice aquí. Él es el dueño. El dueño, repito, el dueño del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos por seres humanos, ¿no? Él es el dueño. Entonces, cuando la Escritura te está diciendo que Él es Señor, te está diciendo que Él es el dueño. Y si el Señor es el dueño del cielo y de la tierra, entonces, ¿manda sobre el cielo y de la tierra, sí o no? ¿Manda en el cielo y la tierra, sí o no? ¿Gobierna sobre el cielo y la tierra, sí o no? ¿Domina el cielo y la tierra, sí o no? Es sencillo, señores, es muy, muy fácil. Lo que pasa es que no se entiende lo que el texto está diciendo. Bendiciones por ahí a los hermanos que se van conectando, ¿eh? Saludos. Es sencillo, señores, pero vamos a seguir escuchando a ver qué se nos dice. Y de la tierra, porque en el mundo hay mucho dolor, en el mundo hay mucho sufrimiento, en el mundo hay injusticias. Hay gente haciéndole daño a otros y Dios ¿Eso es verdad? no hace nada. A ver, miren, ¿saben cuál es el problema que tiene Andrés Corzón? Que él dice que si Dios tuviera el control de todo, entonces, ¿por qué hay gente sufriendo en el mundo? Si Dios tuviera el control de todo, entonces, ¿por qué hay gente que está pasando dolor en el mundo? Porque entonces eso nos está diciendo que Dios no está haciendo nada. ¿Ese argumento no les parece un poquito ateo? Porque al menos yo, cuando he conversado con amigos ateos, que tengo amigos ateos, me han dicho exactamente lo mismo, ¿eh? Bueno, si Dios existe, ¿no? Y Dios creó todas las cosas, ¿por qué entonces hay niños sufriendo, hay personas pasando dolores, enfermedades? Bueno, señor Andrés Corzón nos está presentando un argumento ateo aquí. ¿Por qué? Porque usted quiere defender de alguna manera a Dios porque no está entendiendo lo que dice la Escritura. Haciéndole daño a otros y Dios no hace nada. ¿Ven? Ese es el argumento. Niños están naciendo con enfermedades incurables. Uy. O con síndrome de Down o parálisis cerebral. Por eso no me digan que Dios está en control de todo. Ahí está. ¿De verdad intentan defender? ¿Hay gente que intenta defender esto? ¿De verdad? Él lo está diciendo de manera clara. Que no le digan que Dios tiene el control de todo. Porque si Dios tuviese el control de todo, entonces no hubiese gente enferma, no nacería personas en tales condiciones, entonces no habría dolor. Entonces eso es una muestra de que Dios no tiene el control de todo. Es más, su mensaje se llama así: Dios no tiene el control de todo. Entonces, vamos a darle una respuesta. ¿Qué escucharon mis ojos? Dice. Vamos a darle una respuesta por aquí al señor Andrés Corzón, ¿no? En primer lugar, miren, podemos ir a este versículo que está en Daniel capítulo 4, versículo 35.
Este versículo, a ver, si no nos muestra que nuestro Dios es completamente soberano y Él hace lo que a Él le da la gana, entonces yo no sé qué versículos están tratando de buscar en las Escrituras, ¿ok? Miren lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 35. Dice, todos los habitantes, y esto tiene que ver con todos los moradores, sin excepción, todos los moradores de la tierra, todos los habitantes de la tierra, son considerados como nada. Y Él, hablando de Dios, Él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ya, este versículo te muestra una completa soberanía. Una completa soberanía. Mira, por aquí está Gustavo Murcia, dice, deje terminar el contexto de la idea de Corson. Gustavo, yo me he escuchado el mensaje de más de media hora. Yo me lo he escuchado. Y el contexto no cambia nada. Lo puedes escuchar tú ahí. El mensaje está completo ahí en sus redes sociales. Escúchalo completo. No cambia nada. Él está sustentando que Dios no tiene el control de todo. Eso es lo que él está defendiendo. Porque si Dios tuviese el control de todo, entonces, ¿por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay gente pasando dolor? Ese es su argumento. Por eso es que te va a terminar diciendo esto. Mira, por eso es que te termina diciendo esto. Síndrome de Down o parálisis cerebral. Por eso no me digan que Dios está en control de todo. Para ¿Ves? una persona que está sufriendo, decirle eso, o decirle que Dios permitió una enfermedad o una desgracia, lo va a hacer pensar que a Dios no le importa su dolor. ¿Ves? ¿Ves? ¿Hay manera de malentender esto? ¿En serio? ¿En serio hay personas que piensan que uno no tiene la capacidad suficiente para entender lo que se está diciendo aquí? Si tú te acercas a una persona que está enferma y tú le dices que Dios tiene el control de todo, entonces eso va a llevar a la persona a pensar algo equivocado con respecto a Dios. Eso es lo que está diciendo el señor Andrés Corson. Es sencillo de entender. Es sumamente sencillo de entender. O que Él los está castigando, o que los ha abandonado. Dios no está en control de todo. ¿Cuántas veces lo he repetido? Mire, en este pequeño fragmento de 2 minutos que he extraído del mensaje completo, que creo que dura unos 36, 39 minutos, que por cierto, repito, lo he visto todo. ¿Cuántas veces ha dicho que el Señor no tiene el control de todo? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Entonces, él definitivamente cree que el Señor no tiene el control de todo. Es más, miren, ¿por qué decirle a alguien que está enfermo que Dios tiene el control de todo lo va a llevar a pensar de que Dios tiene algo contra él o que Dios lo está castigando? ¿Sabes quién pensaría eso? Eso pensaría una persona que precisamente no conoce a Dios. Porque cuando yo me voy a la Escritura, por ejemplo, me topo con casos como este, mira. Nos vamos aquí a Juan capítulo 9, espero que se esté viendo bien en pantalla. En Juan capítulo 9 nosotros encontramos la historia de un ciego de nacimiento. Y mira lo que dice el texto. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, lo primero que piensan los discípulos, miren, voy a hacer un par solamente para responderle a la gente que la verdad pareciera que no piensa, ¿no? Por ahí está Roque RQ77, dice, Eder, mejor haz debates, tus monólogos aburren. Genio, pero si te aburren, te puedes ir. Si te aburren, te puedes ir. ¿O estás intentando que te dé permiso? No necesitas mi permiso, ¿no? Entonces puedes ir a otro lugar donde sí te diviertan. Aquí no estamos para divertir a la gente, por si acaso. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así, ciego, para que haya nacido ciego? Mira lo que responde Jesús. Y mira lo que demuestra la respuesta del Señor Jesucristo. No es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, en el ciego. Entonces, a ver, si nosotros tomamos en cuenta lo que Jesucristo está diciendo en este pasaje, ¿por qué nació este hombre ciego? Se los pregunto a ustedes, mis hermanos, ya que están ahí conectados, tanto los hermanos que están en YouTube, los que están ahí en Facebook también y en TikTok. Yo les pregunto, ¿por qué este hombre nació ciego? Me responden por ahí, ¿eh? Eder, pero el pastor Corson tiene una iglesia que ha salvado hombres del pecado, incluyéndome. No, el pastor Corson ni su iglesia te ha salvado el Señor. ¿Acaso el Señor no nos está diciendo que este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él? Ah, exactamente, señores. Entonces, hay un propósito por el cual esta persona nació siendo ciega. Y el propósito es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ah, entonces, cuando yo me acerco a alguien que está enfermo, no le puedo decir que Dios tiene el control de todo. No. Dios tenía el control aquí en cuanto al ciego, ¿sí o no? Claro, si te está mostrando que ese hombre nació ciego con un propósito para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sencillo, señores. Sencillos. Pero claramente, como el señor Andrés Corson no entiende, ¿no? Y trata de encajar o de darle una explicación a todo el mal que acontece, ¿no? Según su propio entendimiento, pues termina diciendo cosas como esa, ¿no? Entonces, si Dios no gobierna todas las cosas y si el Señor no tiene el control de todas las cosas, y lo digo porque yo sé que por ahí algunas personas pueden decir, no, pero es que no es un hereje. Vamos a ver si no es un hereje, porque a ver, si el señor Andrés Corso me está diciendo que Dios no tiene el control de todas las cosas, entonces él no tiene un Dios soberano. Y si no tiene un Dios soberano, entonces no es el Dios de las Escrituras, porque a mí el Dios de las Escrituras me muestra en su palabra que Él es soberano. ¿O no es así? ¿El Dios de las Escrituras es un Dios soberano, señores? A ver, ustedes respóndanme. ¿El Dios de las Escrituras es un Dios soberano? Bueno, si es un Dios soberano, entonces no puede haber nada que se le escape del control. De lo contrario, no fuese soberano. Entonces, el Dios que me está presentando el señor Andrés Corson no es el Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras es soberano. Lógica sencilla, señores. Pero a veces nosotros tratamos de defender más a hombres que a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que en algún momento podemos tener alguna afinidad con ciertas personas. Pero a ver, señores, si nosotros hemos escuchado en algún momento algún mensaje y el Señor nos ha ayudado por medio de ese mensaje, en este caso el señor Andrés Corson, no fue el señor Andrés Corson, fue el Señor. Fue Dios en misericordia y en gracia. Así de sencillo, señores. No por eso vamos a tapar el sol con un dedo. Y no solamente eso, ¿no? Por aquí tenemos algo más, mira. Por aquí tenemos algo más. Que por cierto, ¿no? Justamente por este tipo de cosas que nosotros denunciamos, congregaciones como la del señor Andrés Corson. Porque son... es más, antes de reproducirlo, voy a hacer una pregunta. Una congregación que enseña la confesión positiva, ¿es una iglesia sana? ¿Sí o no? Una congregación que enseña la confesión positiva, ¿es una congregación bíblica? ¿Sí o no? A ver, díganme ustedes. Defina confesión positiva. Todo lo que yo diga es lo que voy a traer. Eso. Si yo digo sanidad, sanidad me va a venir. Es decir, en este caso, mi voluntad sometida a Dios
vale papaya, porque basta simplemente con decir, ¿sabes qué? Yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano y voy a traer sanidad. Eso es confesión positiva. Una congregación que enseña esto es una congregación sana. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos dice el señor Andrés Corson. Por eso he llamado mi mensaje, lo que dices, recibes. Ahí está. Ahí está, señores. O sea, ustedes lo están escuchando. Si dices sanidad, vas a recibir sanidad. Pero si dices enfermedad, eso es lo que vas a recibir. Bueno, si yo digo sanidad para recibir sanidad y yo hablo sanidad para mí mismo y voy a recibir sanidad, entonces ¿para qué rayos está la oración? Si basta simplemente con decir yo soy sano, yo declaro sanidad para mi vida, entonces ¿para qué rayos está la oración? Entonces Pablo se equivocó cuando le ora al Señor y le pide que le quite el aguijón. Pablo se equivoca porque Pablo no tuvo que orar. Pablo simplemente tuvo que decir, se va de mí el aguijón, se va de mí el aguijón, se va de mí el aguijón, y repetirlo eso hasta que simplemente eso venga hacia él. Bueno, pensemos en eso. Si dices matrimonio feliz, eso es lo que vas a tener. No, señor, no, señor. Tu matrimonio va a ser feliz, y aquí, por ejemplo, le puedo hablar a los hombres por separado a las mujeres. Varones, su matrimonio va a ser feliz cuando nosotros nos comportemos como verdaderos hombres. Ahí va a ser un matrimonio feliz. Mujeres, su matrimonio va a ser feliz cuando usted aprenda a someterse a su marido. Ahí va a ser un matrimonio feliz. Cuando tanto el varón como la mujer cumplamos lo que nos dice la Escritura con respecto a lo que se tiene que desarrollar en el matrimonio, nuestros matrimonios van a ser felices. Punto, así es. Pero si dices problemas en el matrimonio, eso es lo que vas a tener. Lo mismo con respecto a las finanzas. Si dices soy bendecido, soy prosperado, vas a ser bendecido o prosperado. Bueno, ahí tienen la clave, señores, ¿no? Entonces de aquí en adelante ya no tienes que trabajar, no trabajes, solamente di voy a ser prosperado, no voy a tener muchos bienes, voy a tener 3, 4, 5, 6, 7 casas, voy a tener 7 carros. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama confesión positiva. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sí, es Proverbios capítulo 18, versículo 21, que tantas veces tuercen, ¿no? Tuercen ese versículo para hablar de la confesión positiva, ¿no? Ustedes han visto un librito que un tiempo se hizo bastante famoso. Saludos ahí a mi hermana León. Hay un librito que se hizo bastante famoso que se llama El Secreto. ¿Ustedes lo han visto por ahí? ¿Saben de qué librito estoy hablando? A ver, me comentan por ahí. Un tiempo se hizo bastante conocido. Se llama El Secreto. Sí, pero habla del poder de la palabra, pero no en el sentido que está hablando Andrés Corson. No en ese sentido. Nuestras palabras tienen poder para destruir y construir, pero no en el sentido que está diciendo el señor Andrés Corson. Yo puedo atacar a una persona e ir contra su propia moral si yo digo cosas que hieren y lastiman su mente y su corazón. Pero no es que yo voy a salir diciendo yo voy a ser próspero, yo voy a tener dinero y al final lo voy a tener. ¿Por qué? Porque todo eso depende del Señor, señores. Todo eso depende del Señor. Bueno, es para no irme de la idea. Si ustedes leen, que yo no les recomiendo, pero si ustedes leen quizá algún resumen o algún fragmento de ese libro que se llama El Secreto, enseña exactamente lo mismo que está enseñando el señor Andrés Corson. Exactamente lo mismo. Pero si dices qué difícil es esta situación, de estos problemas nada me va a sacar, eso es lo que vas a tener. Dice Proverbios 18, 20. Ahí está. Sí, ya sabía que iba a salir con ese verso ya. 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Claro. Y ahí dice que si nosotros decimos que somos prósperos, seremos prósperos.
todo lo que decimos lo vamos a recibir. Porque esa es una ley que rige el universo. ¿Dónde dice que lo que decimos lo vamos a recibir? Ese versículo no dice que lo que decimos lo vamos a recibir. No, él lo está interpretando, mal interpretando, por cierto, ¿no? Ese versículo no dice que lo que tú digas lo vas a recibir. ¿Dónde lo dice? No lo dice. Sí, en cierto modo nuestras palabras tienen poder, pero pero ahí no dice que lo que tú digas lo vas a recibir. ¿De dónde lo saca? Pues obviamente de una torcedura, ¿no? De las escrituras. Ese es el tema. Entonces, hay muchas cosas. Es más, ustedes recuerdan, hay un pasaje, si no mal recuerdo, en Santiago, ustedes me recordarán el capítulo. En Santiago hay un fragmento donde dice, ¿por qué diremos, no? Iremos a esta ciudad, traficaremos y ganaremos, ¿no? Cuando en realidad no sabes lo que sucederá mañana. Más bien decid, si el Señor quiere, iremos y haremos y ganaremos. Si el Señor quiere. ¿Qué diferencia, no? El mensaje que trae la Escritura realmente con lo que suele decir aquí el señor Andrés Corzón, como todos los que abrazan la confesión positiva, ¿no? Eder, explica ese proverbio. Bueno, justamente tiene que ver con lo que estaba comentando. Miren, si yo voy a un hermano mío en la fe y en lugar de edificarlo con mis palabras, lo hiero, lo lastimo, ¿qué estoy haciendo? Pues obviamente estoy mostrando, estoy evidenciando que estas palabras pueden tener una causa positiva en este hermano. Pero si este hermano está pasando un tiempo de dificultad y yo me acerco a él y le digo, no hermano, ¿sabes qué? Vamos a orar, hay que salir adelante, tú puedes, vamos, yo sé que el Señor te va a sustentar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyendo, lo estoy edificando con mis palabras. Eso es lo que quiere decir el versículo. No quiere decir nada más. No quiere decir nada más. Entonces, lo que nosotros decimos pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas en los oyentes. Eso es lo que quiere decir el versículo. Y ustedes pueden revisar un montón de Biblias de estudio donde te lo van a explicar de esa manera. El texto no dice que lo que tú dices, eso se te va a regresar. En ninguna parte del texto dice eso. Pero bueno, obviamente como son personas que tuercen las escrituras, tratan de encajar, ¿no?, lo que ellos piensan en lo que dice la palabra. Muy bien, señores, entonces ahí tuvimos la primera congregación, ¿no? La primera congregación, hemos comenzado con algo pues más o menos suave, todavía no tenemos el plato de fondo. Vámonos por aquí. Vamos a hablar ahora de avivamiento. Vamos a hablar de avivamiento que está dirigido por Ricardo y Patricia Rodríguez, ¿ok? Varias personas en realidad han escuchado de ellos y obviamente pues hoy día vamos a comentar. Déjenme cerrar un poquito de pestañas por aquí, por favor. Déjenme cerrar un poquito de pestañas por aquí que lo tengo todo listo, ahora sí. Avivamiento, dirigido por Ricardo y Patricia Rodríguez. Avivamiento Centro Mundial, ¿no? Ellos sí tienen muchas sedes, ¿eh? Ellos sí tienen muchísimas sedes en varias partes del mundo, ¿ok? Es más, por aquí me topé que tienen una sede, por ejemplo, incluso en Barcelona. Ahí ven justamente el cartel, ¿no? Iglesia Avivamiento Barcelona, ¿no? Ya tienen sus horarios, Pastor Ricardo y Patricia Rodríguez, que también es pastora, ¿no? También yendo ahí en contra de las escrituras. Bueno, vamos a escuchar algunas cositas de las que se enseñan y de las prácticas que nosotros vamos a encontrar en la iglesia Avivamiento, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño fragmento de ellos, así que para no tener problemas con el tema del copyright, voy a irlo pausando poco a poco, ¿ok? Hay una unción de acoso cayendo hoy aquí. De frente, comenzamos con algo muy raro, ¿no? Así. Comenzamos con algo muy raro, ¿no? Unción de gozo. ¿La Biblia nos hablará de alguna unción de gozo? ¿Existe la unción de gozo, señores? A ver, una de las cosas que ustedes van a encontrar mucho, ¿no?, en iglesias,
carismáticas como la de el señor Ricardo Rodríguez, es que siempre van a hablar de tipos o de niveles de unción. Siempre. ¿La Escritura nos hablará de diferentes tipos o niveles de unción? No, la Biblia en ninguna parte nos habla de diferentes tipos o de niveles de unción. En realidad, nosotros, mis hermanos, cuando por ejemplo leemos la primera carta de Juan en el capítulo 2, el Señor nos va a decir en su palabra que nosotros ya tenemos la unción del Santo. La unción, no las unciones, la unción del Santo. Y también nos va a decir que esa unción permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando de la unción, hermanos amados, se está hablando de la persona del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No hay diferentes niveles de unción. No hay diferentes categorías de unción. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, mira, a ver, por aquí Gustavo Comte dice: Eder, buenas, ¿cómo estás? ¿Por qué no criticas al papá de Cristian Izquierdo, autodenominado apóstol? Pues la verdad no tengo idea si es autodenominado apóstol. Yo no puedo hablar algo que no sé. Si yo tengo certeza de eso, pues aquí no nos casamos con nadie, y ustedes lo saben, ¿eh? Aquí no nos casamos con nadie. Si te vas a reír de tu aflicción porque Cristo te va a hacer libre. De una manera. Ahí está, señores. Toda la gente tirada en el piso, ¿no? Nuevamente, ¿no? Yo a veces me pregunto si Pablo habrá escrito la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, por nada, ¿no? Cuando él termina la primera carta a los Corintios, capítulo 14, concluye con hágase todo, y está en un contexto de la congregación. Hágase todo decentemente y con orden. Orden. Yo quiero saber si por ahí está Chugo. Chugo, ¿estás por ahí en YouTube? Si está Chugo por ahí, mi moderador ahí en YouTube, Chugo, le vuelas la cabeza ahí a Luis Vargas, ¿ok? Yo no sé, la gente anticalvinista, yo no sé qué tiene en la cabeza, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de Calvino aquí. Le vuelas la cabeza a Luis Vargas. Era inesperada, el Espíritu Santo se tomó la reunión. Dirás porque ven la Biblia. La gente caía bajo el poder de Dios. La gente no podía pararse cuando Jesús habló. Uy, ay. Ese es el Espíritu Santo que hoy quiere visitar avivamiento. Ese es el Espíritu Santo. Ya. Nosotros vemos actuar así al Espíritu Santo en las Escrituras. Quiero saber, señores, porque a ver, yo me imagino que las personas que piensan que estoy equivocado, pues tendrán argumentos, ¿no? Nosotros vemos al Espíritu Santo, causar esto en las personas, en las Escrituras. Vemos personas cayendo de esta manera, temblando, ¿no? Como si tuvieran dolor en el estómago. ¿Lo vemos nosotros en las Escrituras? ¿En el Pentecostés no? No, en el Pentecostés no. ¿Pueden leer Hechos capítulo 2? En ninguna parte vemos esto. Entonces, ¿por qué creen ellos? ¿Por qué creen ellos que el Espíritu Santo actúa de esta manera si nosotros no los vemos en las Escrituras? Y si alguien está o piensa diferente a lo que estoy diciendo, señores, yo los reto a que me muestren un solo versículo, uno solo, donde se muestra el Espíritu Santo causando esto en las personas. Un solo versículo donde haya gente que se está cayendo, revolcándose en el piso como si tuviera dolor de estómago, donde haya gente vomitando, donde haya gente gritando, donde haya gente haciendo esto, supuestamente por el toque del Espíritu Santo. ¿Dónde lo vemos? No lo vemos. Entonces, nuevamente, aquí tenemos una práctica que no se puede sustentar con las Escrituras. Miren la unción, miren esto, no digan que es el pastor.
Dirás, ¿por qué hacen así? Yo no lo sé, solo sé que es el Espíritu Santo. No, no es el Espíritu Santo. Nosotros no vemos al Espíritu Santo hacer ese tipo de cosas. Sabe lo que hace en esta casa. Y como en Hechos de los Apóstoles, pudimos palpar su gloria. Papá, ¿qué tal desorden? ¿Qué tal desorden? A veces me pongo a pensar, yo me imagino que la iglesia de Corinto, pues muchas veces actuaba igual, ¿no? Y justamente por eso es que Pablo los exhorta y los manda a comportarse de manera correcta, ¿no? Pero esto no lo vemos en las Escrituras, señores. Nosotros no vemos a la gente a actuar de esta manera por el supuesto toque del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, en realidad, ¿qué podemos esperar de Ricardo Rodríguez, señores? Si nosotros investigamos un poquito, nos vamos a topar con videos como este, donde incluso él recibe la unción de apóstol, ¿no? ¿Saben de quién? ¿Saben de quién recibe la unción de apóstol, Ricardo Rodríguez? ¿En manos de quién recibe la unción de apóstol? La recibe en las manos de alguien que nosotros consideramos también un falso maestro, y si ustedes gustan, tenemos un programa enterito solamente para demostrar que es un falso maestro, en las manos de Benny Hinn. Father God, Padre Dios, I don't need no catchers, brother, right now. Necesito personas que hagan An apostolic anointing on Ricardo. una unción apostólica sobre Ricardo. Ahí está la unción apostólica, ¿no? La Biblia hablará de una unción apostólica, pues, yo no la encuentro, la verdad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. My Father, I pray, Mi Padre, te pido, from the top of his head desde su cabeza to the soles of his feet, hasta la planta de sus pies, shall flow the power of God. fluirá el poder de Dios. And starting today, Y comenzando hoy, place upon him establece sobre él a healing mantle, un manto sanador, Un manto sanador, un manto de sanidad, ¿no? Donde nos hablará también la Biblia de un manto de sanidad, ¿no? Que se pondrá sobre ciertas personas selectas y toda esa idea. La verdad es que, señores, yo de verdad me quedo sorprendido, porque hoy en día gran parte de la iglesia está creyendo cosas como esta que no tienen ningún sustento bíblico. Ninguno, señores, ninguno. De verdad es que asombra, señores. Y esto no es algo nuevo. Miren, este video es antiguo. Este video no es moderno, obviamente, como ustedes lo notan ahí. Este video es antiguo. Y la gente sigue creyendo exactamente lo mismo. Cosas que no tienen ningún sustento escritural, señores. a healing mantle, un manto sanador, a healing mantle, un manto in sanador, the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Starting this Sunday in his church, Comenzando este domingo en su iglesia, miracles will begin milagros sucederán and will not end. y no In terminarán. Jesus' name, En el nombre de Jesús. set his heart on fire. Enciende su corazón con tu fuego. Set his heart on fire. Enciende su corazón con tu fuego. That apostolic healing anointing is his. Esa unción apostólica sanadora es de él. Dear Lord, Y querido, Ahí está, señores, la unción apostólica, ¿no? La unción apostólica y el manto de sanidad y todo esto, ¿no? Mira lo que dice Samuel. Este hombre tiene odio y envidia por los demás, mas no se puede decir con sus live, ¿no? Samuel es otro engañado, pues, por los herejes, ¿no? Samuel es otro engañado. Pero yo les apuesto que si tenemos una conversación con Samuel y le pido versículos que me demuestren las cosas que estos hombres enseñan, no va a poder mostrar ni uno solo. Ni uno solo. ¿Saben por qué? Porque no existen. No hay versículos que muestren las cosas que enseñan a este tipo de personas. ¿Dónde? A ver, díganme ustedes un solo versículo. Hermanos, ahí los que están conectados en TikTok y los que están conectados en YouTube. Díganme un solo versículo, uno solo, que hable de una unción apostólica, de un manto de sanidad para los hombres. Uno solo. A ver, los escucho.
O los leo, mejor dicho, ¿no? No hay. No hay ni uno solo. Mira, Samuel es una persona tan ciega que en lugar de responder, porque él sabe que no puede responder, dice, él es el único que tiene la verdad. No, yo no creo que tengo la verdad. Muéstrame que tú la tienes, genio. Muéstrame que tú la tienes. Dame ese versículo. Muéstrame ese versículo. Vamos a decir que Samuel tiene la verdad. Muéstrame el versículo, Samuel. Uno. Tú puedes escribir ahí. Dime un solo versículo. Uno solo. ¿Qué propósito tiene tu live? Justamente sacar de la ignorancia a gente ignorante como tú. Ese es el propósito de mis live. Demostrar a la gente que está creyendo cosas que no tienen ningún sustento en la Biblia. Demostrar a la gente que están creyendo cosas inventadas por hombres que no tienen ningún sustento en la palabra del Señor. Ese es el propósito de mis live. ¿Dónde vemos nosotros? ¿Dónde vemos? Es que, mira, es que dialogar con Samuel debe ser como hablar con un niño de 3 años, ¿no? Entonces tú tienes la verdad. No, genio, la Escritura tiene la verdad, por eso te estoy pidiendo que me la cites. La Biblia tiene la verdad, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Por eso te estoy pidiendo que me cites un versículo, uno de esta verdad, uno. ¿Ven, señores? Es que sus cabecitas no le da, sus cabecitas no le da. Uno trata de dialogar con personas como esta y en lugar de defender lo que ellos creen, lo que hacen es acusarte de cosas que tú ni siquiera estás diciendo. ¿En qué momento habré dicho yo que tengo la verdad? No, la verdad está en la Escritura, la verdad es la palabra del Señor. Entonces lo que yo quiero es ver en esa verdad un versículo que me muestre, que me enseñe que las prácticas y las creencias que estos hombres están dando a otros son ciertas. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Alejandra Lomas dice, a ver un momentito. Shh. Alejandra Lomas dice, ¿qué predicadores consideras que no son herejes? Hay muchos. Muchísimos. Que yo hable en este canal, porque ese es el propósito de mi canal. Desenmascarar a falsos maestros, esa es otra cosa, pero hay muchísimos siervos del Señor, a los cuales yo admiro. Y no necesariamente están enseñando todo lo que yo creo. Porque hay que entender distinciones, diferencias entre posturas secundarias y enseñanzas completamente heréticas. Son enseñanzas completamente heréticas. Si no entendemos esa distinción, entonces mañana a cualquier maestro vamos a escuchar. Ese es el tema. David Wilkerson, por ahí Josué Acevedo estaba comentando a David Wilkerson. Yo tengo distinciones en mi manera de creer, tengo diferencias con David Wilkerson, pero yo lo reconozco como un varón del Señor, un siervo del Señor, fue un siervo del Señor. Tengo diferencias con muchos pastores, pero los reconozco como siervos del Señor. Pastores que tratan de ser coherentes con la palabra del Señor. Tengo distinciones con Armando Alducin también, pero yo lo considero un siervo del Señor. Es más, yo aquí en el canal, incluso creo que hace unos días, hablamos de un punto en específico de lo que estaba comentando Armando Alducin, de lo cual yo no estoy de acuerdo. Pero yo considero a Armando Alducin un siervo de Dios, un hombre del Señor, a pesar de que no estoy de acuerdo en muchas cosas.
Porque hay que saber entender diferencias secundarias, diferencias con respecto a doctrinas de segundo orden, a herejías, a cosas completamente fuera de las escrituras, como estos hombres están haciendo. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema dispensacional. Armando el Ducin lo sostiene, pero él por lo menos utiliza la escritura y trata de sustentar su punto con la escritura. Yo les pregunto, ¿qué versículo ustedes tienen para que nosotros podamos hablar de un manto de sanidad, una unción apostólica? ¿Qué versículo? No hay ni siquiera un versículo que puedan utilizar estos hombres para eso. Entonces, si nosotros no entendemos esas diferencias, hermanos, mañana nos vamos a tragar cualquier cosa. ¿Ven? Yesenia Ten, para mí Yesenia Ten es un hereje. ¿Por qué? En primer lugar, porque es pastora, ¿no? Bueno, suplanta el lugar de un pastor. No, la mujer no es llamada al pastorado. Y nuevamente, esto no es un tema de machismo. Esto simplemente tiene que ver con un tema de orden. Y en segundo lugar, hay enseñanzas que tú vas a escuchar a Yesenia Ten decir que en el arrebatamiento, ¿no? En el tiempo de la gran tribulación, la gente va a ser salva sin el Espíritu Santo. Ah, ¿y cómo voy a ser salvo si no hay Espíritu Santo? Ahora en la gran tribulación va a haber gente salva sin el Espíritu Santo, imagínate. Eso es lo que nosotros denunciamos aquí, señores. Enseñanzas que no tienen ningún sustento escritural, como lo estamos viendo en estos hombres. Y nuevamente, si ustedes gustan, y aquí ya se los digo a todos mis hermanos, si ustedes gustan, en estos días que vienen, hacemos un live específicamente de Benny Hinn, porque yo les aseguro que hay un montón de cosas que muchos de los que se rajan las vestiduras, no, pero Benny Hinn, que la unción. Hay un montón de cosas que ellos no saben. Un montón de cosas que ellos no saben. Si ustedes gustan, hacemos un live específicamente de Benny Hinn, para que vean ustedes la cantidad de barbaridades que ha dicho Benny Hinn. Y no solamente que ha dicho, que la cantidad de veces que ha actuado como un incrédulo. Porque incluso de verdad, señores, yo creo que incluso un incrédulo, o muchos incrédulos, no hubiesen tenido el comportamiento que en algún momento ha tenido Benny Hinn. Mira, les voy a dar un adelantito. Ustedes sabían que Benny Hinn recibía algunos señalamientos por parte de John MacArthur, porque obviamente John MacArthur veía que lo que estaba haciendo Benny Hinn era incorrecto. Y Benny Hinn, cuando habló de John MacArthur en un programa de televisión, dijo que le gustaría tener una escopeta para volarle la cabeza. ¿Sabían que Benny Hinn dijo eso? ¿Sabían que Benny Hinn le quería volar la cabeza a John MacArthur con una escopeta? ¿Sabían? Ah, bueno, ahora lo saben. Hay cosas, señores, que no se pueden defender. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Aquí tenemos otro video, ¿no? De Ricardo Rodríguez. Y obviamente todas estas personas son amantes del dinero, pues, ¿no? Todas estas personas son gente que ama el dinero. Por eso vas a escuchar cosas como esta. Necesitamos 220 personas que digan yo puedo dar $1,000, pero yo quiero estar en ese cierre de tejado. Ah, papá. Aquí se puede manifestar, a ver, no sé, vamos a decir, no sé, a ver, ¿cuánta gente está conectada ahí en TikTok? 130 personas conectadas en TikTok. Más las que están aquí en YouTube, no sé, unas 100 personas. Unas 100 personas, a ver, que dejen un regalito por... Un regalito que pase los $10 por lo menos, hermano. Ahí está, pues, 220 personas. No tengo dinero ahorita, joven. Estoy bromeando, hermano, estoy bromeando. 220 personas que den $1,000. No, ¿tú qué crees que te va a pedir $50? ¿Tú qué crees que te va a pedir $100? No. $1,000. Ahí está.
Yo quiero ver el cierre de tejado del avivamiento. Si hay alguien aquí que dice, yo quiero ser de esos 220, ven aquí al frente. Ven, vamos juntos a orar por ellos. Démosle gracias. Dios los bendiga. Me gusta que vengan preparados para esto. Me gusta que vengan preparados para dejar su dinero. Démosle gloria. Bien, así se hace. Dios los ponga arriba solamente. Por los que siembran con esperanza. Señor, porque podemos sembrar por un sueño, por una petición que tenemos en el altar. No se trata de poner la semilla y botarla, sino ponerla con una esperanza de cosecha. Ponerla con esperanza de cosecha. Tenemos que poner esa semilla con esperanza de cosecha. A ver, yo recuerdo que Pablo, en la palabra del Señor, nos dijo que nosotros, si sembramos en abundancia, cosecharemos en abundancia. Sí, eso es cierto. Pero en ese mismo pasaje, también Pablo nos dice que debemos dar no esperando nada a cambio. Ahora, contrasten las palabras de Ricardo Rodríguez con las palabras de Pablo. Sí, la palabra del Señor nos dice que si nosotros damos con generosidad, con generosidad también segaremos. Ok, dejemos eso en la soberanía del Señor. Si nosotros damos mucho, pues el Señor es soberano y Él nos puede dar lo que Él quiere. Nos puede dar mucho también, y más aún de lo que nosotros dimos. Pero también la palabra aclara que a pesar de que Dios pueda hacer eso, nosotros no debemos esperar nada a cambio. Lo dice Pablo de manera clara en la Escritura. Entonces, ¿por qué vamos a sembrar esperando y confiando que mañana segaremos? No, Señor. Va a haber muchas oportunidades en las cuales nosotros vamos a dar de buen corazón porque amamos al Señor y amamos su obra, y muchas veces Dios va a permitir que pasemos un tiempo de escasez. ¿O no, señores? A ver, ¿alguno de los que están por aquí conectados en algún momento ha pasado algún tiempo de escasez? Yo lo he pasado, Yo lo he pasado. Y eso no tuvo nada que ver con el hecho de que yo no di. No, yo di. Y di con todo mi amor. Y con toda mi gratitud al Señor. Y lo seguiré dando. Porque lo amo a Él y porque amo su obra. Pero el Señor permitió que yo pasara un tiempo de escasez. ¿Para qué? Para que yo aprendiera a confiar mucho más en Él. Para que yo me hiciera mucho más dependiente de Él. Así que no. Si nosotros vamos a dar, mis hermanos, no debemos esperar nada a cambio. Nada. Todo lo que nosotros recibimos no es porque nosotros damos. Todo lo que nosotros recibimos es únicamente por gracia y misericordia del Señor. Señor, dales una cosecha inesperada. En las sillas hay unos que dicen, yo quisiera poder dar 1 millón, pero puedo dar 500, puedo dar 100, no importa. Aparte de tus diezmos, porque no se trata de robarle a Dios para darle a Dios. Papá, aquí ya se está pudriendo más la cosa. Entonces, si tú no le das tu diezmo a Dios, mira, acabas de dar $1,000, pero aparte es tu diezmo, pues no, obviamente. Si tú no le das el diezmo al Señor, tú le estás robando al Señor. A ver, ¿dónde enseñan eso? ¿Dónde enseña eso? Lo enseña en Malaquías, ¿no? Por cierto, Malaquías está bajo la ley. Entonces, nos está diciendo Ricardo Rodríguez que si nosotros le robamos a Dios en nuestros diezmos, entonces también vamos a estar malditos y bajo maldición. Exactamente. Lo que enseña Ricardo Rodríguez es un diezmo bajo la ley. Te lo voy a decir de manera clara, mi hermano. Si tú quieres diezmar y te nace a ti darlo de tu buena voluntad, dalo. No hay ningún problema. El Señor se agrada de tu diezmo. Dalo. Pero en el momento que tú escuches que si tú no das ese diezmo, le estás robando a Dios, te lo voy a decir de manera tranquila. Te están robando. Te están timando. Porque si nosotros diezmamos, nosotros no lo hacemos bajo el antiguo pacto. Nosotros no le damos al Señor esperando que Él nos dé. Nosotros le damos al Señor porque Él ya nos dio.
que es diferente. Cuando te lean el diezmo basado en Malaquías, tú recuérdale, tranquilo, tranquilo, amigo, tranquilo. Estás leyendo un pasaje que está bajo la ley. Así que no intentes manipularme. Si yo doy mi diezmo, es porque yo amo al Señor y porque yo quiero ver crecer la obra del Señor y porque tengo la buena voluntad de darlo, punto. Nadie me va a obligar a mí a darlo. Pero vemos aquí al señor Ricardo Rodríguez haciendo exactamente todo lo contrario. No se trata de quitarle a alguien la billetera, sacarle ahí $20 y luego decir, toma, te regalo $20. Porque el diezmo es del Señor. Ahí está. No solamente eso, ¿no? Sino que te va a enseñar cosas como esta también. Claro, tú haces un pacto a Dios y Dios hace memoria de los pactos. Te va a hablar de los A pactos, Dios por supuesto. nunca se le olvidan los pactos. A nosotros sí, a Él no. Así que ese pacto hará memoria delante de Dios y Dios te está llevando camino a la restitución. Entonces por el pacto que yo haga, el Señor me lleva camino a la restitución. A ver, pero ¿qué tipo de pacto es, señor Ricardo Rodríguez? Vamos a ver. Camino a la restitución. Así que tú tomas la palabra que Dios te da. En Efesios dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el rema de Dios. Con un rema ya tienes una espada para ir por tu bendición. Así que ya una vez vuelto a Dios, una vez orado y recibido el rema, ya no lo necesitas. Ya te vas por tu restitución. En el nombre de Jesús, cubierto tú y tu familia y tus bienes con su sangre. Momentito ahí. Antes de que continúe. Yo y mi familia sí podemos estar cubiertos con la sangre de Cristo. Por aquí Mateo dice, se volvió link. Mi familia y yo sí podemos estar cubiertos con la sangre de Cristo. Mi casa no. O sea, el Señor no derramó su sangre para cubrir bienes materiales. No, el Señor derramó su sangre para cubrir a personas, ¿no? Para lavar a personas, para redimir a personas, no bienes materiales. Un pacto que va adelante. Ahí está, papá. Ahí está. Ahí te dice qué tipo de pacto es. No. Tu pacto no puede ser simplemente pues una promesa, ¿no? Señor, yo te prometo que... No, eso no es un pacto. ¿Qué es un pacto? A ver, ¿qué está sosteniendo el señor Ricardo Rodríguez ahí en su manito? Exactamente, está sosteniendo lo que en muchas congregaciones se conoce como el alfolí, ¿no? Que además, pues, los hermanos que estudian las escrituras saben que cuando se habla del alfolí, en realidad el alfolí era un granero, ¿no? No era una bolsita, ¿no? Donde poner las ofrendas, ¿no? Entonces el pacto está ligado al dinero. Mira, qué curioso. Qué curioso. Hace memoria y entonces vas por lo tuyo y Dios comienza a traerlo. Dios comienza a traerte la bendición. Claro, ¿y quién no quiere un carrito, pues? ¿Quién no quiere todas esas cosas materiales? Alguien dele un buen aplauso al Señor. Que además no pareciera que Ricardo Rodríguez está dando una clase para niños de 4, de 5 años, ¿no? Ahí con figuritas, ¿no? O sea, el señor Ricardo Rodríguez no solamente nos enseña cosas que no están en las escrituras, sino que nos trata como bobos, ¿no? Poniéndonos figuritas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para hacernos entender. No, si usted habla de una espada, señor Ricardo Rodríguez, yo entiendo lo que es una espada. Si usted dice auto, carro, yo sé lo que es un auto y un carro. No tiene por qué ponerme ahí figuras en el púlpito, ¿no? Y pues obviamente tenemos por aquí otro videito. Miren. Guerra, una monja italiana, por una palabra profética que recibió, le envió una carta al Papa y le dijo: usted es el único que puede abrirle a la iglesia la puerta para que se vuelvan al Espíritu Santo. ¿Qué? Una monja recibió una revelación de parte de Dios y le escribió una carta al Papa y le dijo que solamente el Papa era
aquel que le podía abrir la puerta ¿para qué? La puerta para que se vuelvan al Espíritu Santo. La puerta para que se vuelvan al Espíritu Santo. Ah, entonces el Papa nos iba a llevar de vuelta al Espíritu Santo. Porque piden a los santos, pero no piden a aquel que ungió a los santos. Y el 31 de diciembre, el mismo día, mientras en Topeka Dios ungía a una mujer bajo la imposición de las manos de un pastor cristiano, en Italia estaba el... A una mujer. ¿Y por qué a una mujer para comenzar? Si los llamados al ministerio son los varones. Y nuevamente, esto no tiene que ver con machismo. Yo no sé cuántas veces lo tengo que repetir. Papa a la misma hora, cantando a la medianoche un himno del siglo XI que se llama Veni Creator Spiritus, y termina de cantar ese coro y dice: declaro el siglo XX el siglo del Espíritu Santo. Y empecé. Entonces fue un papa el que declaró que el siglo XX era el siglo del Espíritu Santo. Ya. ¿Y cómo eso nos afecta a nosotros? ¿La declaración de un papa nos afecta a nosotros? ¿En serio, señor Ricardo Rodríguez? ¿Qué cosa está hablando? Usted es romanista, es papista. ¿Qué cosa para que le afecte lo que dice el papa? Vamos a declarar siglo XXI, siglo de la doble porción del Espíritu Santo. Papá. Uy, ay, ay. Entonces, a ver, no solamente el señor Ricardo Rodríguez, no solamente cree, ¿no?, en diferentes tipos de unciones, no solamente manipula las escrituras para hablar del diezmo, ¿no?, o del dinero, sino que el señor Ricardo Rodríguez también cree esta enseñanza de la doble porción del Espíritu Santo, ¿no? A ver, ¿dónde en la Biblia nos habla de una doble porción del Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Dónde, señores? ¿Dónde? A ver, los hermanos que están por ahí conectados en TikTok, ya somos más ahí en TikTok. ¿Dónde nos habla acerca de la doble porción del Espíritu Santo? ¿Dónde? Ya sé. El señor Ricardo Rodríguez nos va a sacar el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 9, donde dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí está, papá, la doble porción del espíritu. A ver, pero si nosotros tenemos un poquito de cuidado, nada más un poquito de cuidado en leer lo que realmente nos dice la Escritura, ¿ahí está hablando del Espíritu Santo? ¿O está hablando del espíritu de Elías? A ver, me dicen ustedes, porque yo no veo ninguna parte que se hable del Espíritu Santo. Lo que pide Eliseo es la doble porción del espíritu de Elías. De tu espíritu, le dice a Elías. Eliseo le está hablando a Elías, no le está hablando a Dios. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Que en Eliseo iba a vivir el espíritu, el alma, una doble alma de Elías iba a vivir en el iba a vivir en Eliseo. No, ni una cosa ni la otra, ¿no? A ver, miren, señores, por eso es importante que nosotros recurramos a veces a una Biblia de estudio, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, una Biblia de estudio y leen los comentarios, por ejemplo, acerca de este pasaje, déjenme recortarlo por aquí para que lo vean mejor. Dice lo siguiente: una doble porción. En Israel, esta es una costumbre, Señor. En Israel, el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia familiar y con esta, el derecho a la sucesión. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17, que lo tengo por acá. Mira, Deuteronomio capítulo 21, versículo 17 dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. ¿Para qué? Para darle, ¿cuánto? El doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Ok? Entonces nosotros, señores, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento,
vamos a ver justamente a estos hombres que tienen costumbres con respecto al desarrollo principalmente familiar. Al hijo que iba a ser el heredero o el sucesor, ¿no?, del padre, se le daba una doble herencia, ¿ok? Con esto se le declaraba a este hijo, ¿no?, como sucesor de su padre, y se le daba el derecho de utilizar la autoridad de su padre, ¿ok? Eso es lo que pasaba. Eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Te sigue comentando aquí esta Biblia de estudio, sigue diciendo lo siguiente: el anhelo de Eliseo de tener una doble porción de tu espíritu es, ahí está mi cara, es por lo tanto un pedido atrevido de ser considerado el heredero primogénito del ministerio de Elías. Es sencillo, señores. Lo que está pidiendo Eliseo es ser el sucesor de Elías. Eso es lo que está pidiendo Eliseo. Qué buen comentario, Pedro, de verdad. Qué buen comentario. A ver si me regresa algo. Está muy bueno el comentario. No, pues el Señor no es deudor de nadie. Entonces, señores, ¿será que la Biblia nos habla de una doble porción del Espíritu? No. Lo que nosotros vemos en el caso de Eliseo es que le está pidiendo a Elías simplemente ser su sucesor, ¿ok? Es decir, Eliseo quería que Elías lo adopte como su primogénito. Eso es lo que quería Eliseo. Pero obviamente son personas que tuercen la Escritura y que no la estudian como debe ser. Por eso van a terminar hablando de una doble porción del Espíritu que en realidad no se enseña en las Escrituras, ¿ok? Ese es el tema. Denme chance, voy a cerrar por aquí algunas páginas. Ok, ahí está. ¿Por qué? Porque seguimos hablando y vamos con la tercera, señores, ¿eh? Vamos con la tercera y la tercera es la vencida, dicen por ahí. Vamos con la tercera. Miren quién tenemos por aquí. Ahí está, ahí está. En realidad la portada está muy chévere, la verdad. Muy bien los diseñadores, excelente. Muy buen diseño, muy buen diseño. Vamos a hablar un poquito acerca de esta iglesia conocida como G12. G12, y vamos a hablar obviamente acerca de su fundador, quien es César Castellano. César Castellano, pues obviamente implantó un modelo conocido como la célula de los 12, ¿no? O los grupos de 12, con los cuales ellos trataron de multiplicarse y les resultó bastante bien en realidad, ¿no? Pero el problema, mis hermanos, es que nosotros no encontramos tampoco en la Escritura ninguna práctica de eso, ¿no? El hecho de que Jesucristo haya tenido 12 apóstoles no significa que nosotros tengamos que replicar siempre ese grupo de 12 para hacer crecer la iglesia, ¿no? Y obviamente esto involucra, muy buen comentario por ahí de Tincho, esto involucra también los tan conocidos encuentros. Encuentros que en realidad, mis hermanos, nosotros podríamos tener un programa solamente hablando de esos encuentros, porque en esos encuentros nosotros vamos a encontrar, valga la redundancia, cosas que no tienen ningún sustento escritural para variar, y vamos a toparnos con cosas como esta, mira. Ahí ustedes lo ven en pantalla, ¿no? Ahí está, mira. Aquí vemos ahí a unos hombres, a unos hermanos, ¿no? Que puede ser que, pues, bueno, muchos de ellos han ido a este tipo de encuentros simplemente por ignorancia. Hicieron una cruz. Y adivinen lo que están clavando en la cruz. A ver, ¿alguien se anima por ahí a decir qué cosa es lo que creen que están clavando estos hombres ahí en la cruz? Plata. No es plata. Los cuentos no, los encuentros. ¿Qué están clavando ahí en la cruz? Ay, gracias, Sarita, gracias. ¿Qué están clavando ahí en la cruz? Tincho, ¿has ido a alguno de estos encuentros, Tincho? Ya me despertó la curiosidad, Tincho, la verdad, ¿eh? Pues encuentro, reencuentro, etc.
exactamente como lo acaba de decir Tincho hace un momento, estos hombres lo que están clavando... mira, Tincho sí ha ido a estos encuentros. Coméntanos todo ahí, Tincho, para que vean las personas que en realidad no estamos inventando nada. Cuéntanos por ahí en los comentarios qué cosa es todo lo que hacen ahí en los encuentros. Están clavando sus pecados principalmente no perdonados, ¿no? Ahora, ¿esto será posible, Señor? A ver, si nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos creído en Él, lo hemos abrazado como Señor y Salvador, ¿será que nosotros tenemos pecados no perdonados, señores? Por aquí Javier dice, yo sí he ido a esos encuentros. Híjole, se me pasó el comentario. Dicen que es de forma simbólica. Bueno, el tema es el siguiente, señores. A ver, esto no puede ser ni siquiera de forma simbólica. Esto no es correcto que lo hagan ni siquiera de forma simbólica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos las Escrituras, mis hermanos amados, leemos, por ejemplo, la carta a los Colosenses. En Colosenses se nos va a decir claramente que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, sin excepción, todos. Y para que sean todos, pues obviamente eso tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Nosotros nos imaginamos acaso por aquí a los apóstoles haciendo este tipo de cosas? A ver, ¿cuántos de ustedes se imaginan a los apóstoles haciendo este tipo de cosas? ¿Se imaginan a los discípulos? ¿Se imaginan a Timoteo hacer este tipo de cosas? ¿A Tito? ¿A Apolos? ¿Se imaginan a Bernabé haciendo este tipo de cosas? No, señores. Este tipo de prácticas no tienen ningún fundamento escritural. Es más, todo lo que nosotros vamos a encontrar en este tipo de encuentros, donde hacen, por cierto, regresiones, están más ligadas a la brujería que al cristianismo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, señores. Esto no tiene nada que ver con la práctica que nosotros realmente vemos en las Escrituras. Esto está más ligado a la brujería que otra cosa, señores. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador, si nosotros hemos abrazado al Señor por la fe, señores, la misma palabra dice que el Señor ha tomado nuestros pecados y los ha arrojado al fondo del mar para no tener mucho más memoria de Él o de ellos. Pero nosotros andamos ahí, o mejor dicho, algunas personas andan ahí clavando sus pecados en la cruz del Calvario. No, señores, ya Cristo lo clavó una sola vez. Ya Cristo cargó nuestros pecados una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Usted no tiene por qué hacer otra cruz y clavar ahí sus pecados, señores. Si usted cuando lea la Escritura eso no le basta, sino que tiene que hacer una cruz y clavar ahí sus pecados, señor, usted tiene un problema de comprensión lectora bastante serio, la verdad. Bastante serio. Y como le digo, podríamos hablar muchísimo de los encuentros, pero el tiempo nos es escaso, así que vamos a ir avanzando. Por aquí tenemos un video del señor César Castellano, que por cierto, no es un Simpson, ¿eh? No es un Simpson, el video está así. La verdadera Pascua la vamos a vivir ahora. Y como autoridad espiritual de ustedes, los empodero para que unjan las casas. ¡Ay, papá! Nos hemos topado a la autoridad espiritual y, bueno, él como autoridad espiritual, él da permiso, ¿no? Él empodera, ¿no?, a los que están bajo su autoridad, los empodera para que unjan las casas, ¿no? Ay. Vemos ungimientos, es que, señores, que de verdad, es que parece repetitivo lo que yo digo, pero es que es lo que tenemos que hacer. Es siempre lo que nosotros tenemos que hacer, es ir a las Escrituras. ¿Dónde se nos habla de ungir casas? ¿Dónde se nos habla de ungir casas? ¿Dónde? No, yo voy a las Escrituras y la palabra me dice que el Señor derramó su sangre para lavarme, para purificarme, para redimirme, para salvarme, no para ungir casas.
En Éxodo. Lo que nosotros vemos en Éxodo es una sombra, ¿no? Porque recuerden que ese cordero que se celebra en la Pascua, en esa primera Pascua, es una figura, es un prototipo de Cristo. Solamente aclarando, ¿no? No, señores, nosotros no tenemos que ir ungiendo casas. No. Ahora solamente hay una sola unción, y es la unción del Espíritu Santo. Y esa unción es el Espíritu Santo que está morando en cada creyente. Y van a tomar una porcioncita de aceite, la van a aplicar en los 2 travesaños de las puertas, lo van a aplicar en el dintel, en la parte superior de la puerta. Una gotica de aceite. Esta gotica de aceite va a representar la sangre del Cordero inmolado de Dios. Esto lo hacen por fuera. Miren, es que estamos tan lejos de las Escrituras con personas como Castellano que el aceite ni siquiera, nunca en la Escritura, el aceite nunca se utiliza como un tipo de la sangre de Cristo. Aún si quisieran tomar pasajes del Antiguo Testamento, el aceite siempre fue una antesala con respecto a la persona del Espíritu Santo. No estaba relacionado a la sangre. Entonces, aún si nosotros quisiéramos irnos al Antiguo Testamento para tratar de defender ese tipo de cosas, ni siquiera la podemos defender. De la casa, o sea, la puerta, antes de entrar a la casa. Y luego de que pongan el aceite que representa la sangre del Cordero inmolado de Dios, pueden entrar a la casa y hacer la oración. Es una oración sencilla, donde deben decir: Señor Jesús, hoy aplicamos la sangre del Cordero inmolado de Dios sobre esta casa. Hemos aplicado la sangre en los 2 postes o travesaños y en el dintel de las puertas de esta casa o de esta familia. Pareciera que está haciendo un rito, ¿no? Pareciera que está haciendo un rito, ¿no? No, repite esta oración, ¿no? O ustedes cuando se topan por ahí videitos de los brujitos ahí en TikTok, ¿no? En las redes sociales, echa sal con agua aquí y repite estas palabras. Ya, igualito, lo mismo está haciendo César Castellano. Lo mismo. Pero obviamente no es lo mismo, ¿no? No es lo único, perdón, ¿no? Por aquí tenemos otro videíto. Cuando alguien fabrica un auto, si no se escucha muy bien, acaba de decir que si alguien fabrica un auto, fabrica los repuestos. Fabrica los repuestos. Si lo hace el hombre, imagínese a Dios. Dios, cuando creó al hombre, creó los repuestos que el hombre necesita. Y esa malla de nervios que fue cercenada, Dios la tiene. Dios tiene una bodega. Dios tiene una bodega. En esa bodega la tiene clasificada nación por nación, familia por familia. ¿Y dónde está esa bodega? No, está en el plano espiritual. ¿Y cómo hace uno para llegar allá? Eso queremos saber. ¿Cómo hacemos? Necesita tener buena relación con el que protege esa bodega. Ya, esa bodega está en el cielo. Ajá. Pues el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago para llegar allá? No, a través de la fe. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ayunar, hay que orar. Le dije, no, hay que acudir. Hay que acudir. No hay que ayunar, no hay que orar. Ojo, repito, no hay que orar. Hay que acudir por la fe. A ver. Le dije, ¿está lista para que vayamos? Lista. Y nos pusimos a orar. Espérate. Aquí hay una pequeña contradicción. ¿Cómo llegamos a esa bodega? ¿Ayunando? No. ¿Orando? No. Bueno, vamos a esa bodega y nos pusimos a orar. A ver, yo creo o se está contradiciendo, señor, la verdad, uy, Dios mío, de verdad. Y le dije, vamos a hacer ese viaje. Vamos a entrar al plano espiritual. Pasábamos pabellón por pabellón hasta encontrar. Pabellón por pabellón. Me imagino que está en el plano espiritual, ¿no? Es decir, está en el cielo. Está en el cielo y pasaba pabellón por pabellón. Pabellón de Colombia. Pabellón de Colombia. Luego buscar
el nombre de ella, lo encontramos. Ajá. Miremos a ver dónde está ese respuesto. Malla de nervios. A ver, espérame. A ver, señores, a ver, si yo estoy entendiendo mal, ustedes me corrigen, ¿ya? César Castellano está diciendo que así como todo auto tiene repuestos, así Dios tiene los repuestos nuestros en esa bodega del cielo. Entonces, si yo estoy mal de los nervios, ¿no? En esa malla de nervios, entonces Dios tiene el repuesto de esas mallas de nervios en esa bodega del cielo. Eso es lo que están entendiendo, ¿no? ¿O soy yo el que está equivocado? Pues él está postulando aquí que hay un repuesto en el cielo, en esa bodega del cielo. Ya, ok. Entonces llegó al pabellón de Colombia, ¿no? O sea, porque cada país tiene su pabellón, ¿no? Cada país tiene su pabellón y se fue a buscar, ¿no?, el nombre de esta persona y ahí encontró el repuesto para esta persona, ¿no? Como si fuera un auto y era la malla de nervios. Ah, ya, ok, a ver. Miramos hacia arriba y estaba abajo. Uy, ahí está, al alcance. Tomemos la malla de nervios, pongámosla en el brazo. Hicimos la visualización, la oración. Uy, ya. Todo esto por medio de una visualización, ¿no? Necesito ir al pabellón financiero a ver mi cuenta celestial. No, qué buen comentario, brother. Qué locura, de verdad. Es que estas son las locuras que nosotros escuchamos ahí de estos falsos maestros, ¿no? Entonces mañana, si tú estás mal de riñón, ¿no? Si tú tienes un hígado graso, ¿no? Si tú tienes un hígado graso, papi, ese hígado ya no sirve, ya el repuesto está en el cielo. Tú tienes que visualizarte ahí en el cielo, ir buscando pabellón por pabellón, así en esa visualización. Y si no lo encuentras arriba, pues lo encuentras abajo y ahí vas a encontrar ese hígado nuevo. Simplemente lo agarras y me imagino que pues te lo pegas al cuerpo o algo para que ese hígado nuevo pues esté dentro de ti, ¿no? Si vendo mi riñón, puedo pedir otro. Ay, Dios mío, qué locura. Nosotros escuchamos estos tipos, de verdad. Oye, bueno, pero obviamente también César Castellano es alguien que, como todos los falsos maestros, creo yo, ¿no? Amantes del dinero, ¿no? Te va a decir cosas como esta. Mira, escucha. Porque cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Because when the checkbook is converted, it's because the heart has been converted. Porque cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Because when the checkbook is converted, it's because the heart has been converted. ¿Tienen una Biblia del oso ahí en casa que me presten para meterle un bibliazo en la cabeza aquí a César Castellano? Mi chequera dice, el diablo. Espérate. ¿Dónde está? Acá está. Acá, justo la había dejado aquí afuera. ¿Ya te convertiste? ¿O todavía no? Si tú quieres te impongo manos, ¿ah? Y te conviertes. Si tú te conviertes, yo me convierto. Así funciona. No, señores, qué locura, de verdad. No, qué locura, ¿no? Si se convierte la chiquera, pues se convierte también se convierte la persona también, ¿no? Pero es que, Rudy, ¿qué cosa quieres que haga? O sea, si es lo que usted le está diciendo. Pero bueno, vamos a escuchar este último. La Biblia está llena de testimonios de cómo Dios prosperó a quienes se determinaron obedecerle y vivir de acuerdo con su palabra. Ya. Al salir de Egipto hacia la ciudad del Negev, Abraham fue dotado de riquezas y Abraham era riquísimo en ganado. Sí, eso es cierto. Abraham era rico, es verdad. En plata y en oro. Eso está en el capítulo 13, verso 2 del libro de Génesis. Salomón es otro ejemplo de las promesas que alcanzan
a los que esperan en el Señor. A ver, hay que señalar una cosita aquí. En realidad, lo que sucede en el caso de Salomón es porque en realidad Dios cumple las promesas que le hace a David. Dios cumple las promesas que le hace a David. Y obviamente hay un trato de Dios con Salomón, pero recordemos que Salomón termina alejándose del Señor, ¿no? En pos de dioses paganos. Entonces, si quisiéramos ir por ahí, pues entonces Salomón hubiese terminado completamente pobre, porque él terminó haciendo todo lo contrario, ¿no? Al mandamiento y a la voluntad del Señor. Respuesta a su petición, Dios le dice que le había agradado la actitud y la motivación de su corazón, y como añadidura le promete bendecirlo económicamente como a ningún otro hombre. Aunque parezca increíble, cada creyente en Jesucristo puede revertir su difícil situación financiera. A través de Moisés, el Señor enseñó que tanto la prosperidad como la ruina son el resultado de la manera como nos relacionemos con la palabra de Dios. Aquel que la oye y le obedece trae la bendición financiera a su vida, mas todo aquel que la oye y no la obedece trae la ruina. Pero entonces Salomón hubiese terminado pobre, pues tirado en la calle. Esto está en Deuteronomio, capítulo 28, versos del 1 al 3. A los creyentes de Corinto, el apóstol Pablo les dijo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Clásico. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. La pobreza es una maldición, así lo enseña la Biblia. La pobreza es una maldición, así lo enseña la Biblia. La pobreza es una maldición, así lo enseña la Biblia. La pobreza es una maldición, así lo enseña la Biblia. A ver, ¿dónde la Biblia dice que la pobreza es una maldición? Para comenzar, ¿no? Para comenzar nada más. ¿Dónde la Biblia dice que la pobreza es una maldición? Porque yo no lo he leído. Ahora, si la pobreza fuera una maldición... Hermano, de verdad que ustedes me hacen reír con sus comentarios, de verdad. Si la pobreza fuera una maldición, mis hermanos... Entonces, podemos decir que entonces los apóstoles estaban malditos. Porque los apóstoles no tuvieron riquezas, ¿eh? Es más, si bien el ministerio de Jesús se sostenía con las ofrendas de muchas mujeres, tampoco es que Jesús tuviese un montón de dinero, tampoco, ¿eh? Tampoco. Tanto así que en muchas oportunidades vemos que el Señor, pues, se cumple realmente lo que el Señor dice, ¿no? Que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué hay de todos los apóstoles? ¿Qué hay de todos aquellos varones del Señor que murieron siendo pobres? Estaban bajo maldición. Entonces, mire, ¿qué es de Jeremías? Porque Jeremías no es rico, ¿eh? Jeremías no fue rico. Entonces Jeremías también estaba bajo maldición. Señores, lo que nosotros estamos viendo aquí es justamente que este hombre está imponiendo un pensamiento que no enseña las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo que te va a enseñar este hombre es a que tú seas rico. Y obviamente, ¿a qué persona, humanamente hablando, a qué persona no le gustaría tener riquezas? Por eso es que sus congregaciones se llenan, pues, señores, porque ninguno de ellos quiere ser pobre, todos quieren ser ricos. Pero vemos cómo este señor tuerce las Escrituras para sustentar algo que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que la pobreza es una maldición. Y nosotros vemos a muchos hombres del Señor, fieles al Señor, amantes del Señor, que no tienen riquezas. No tienen riquezas. A ver, ¿qué va a decir entonces aquí el Señor? César Castellano, de los padres de Jesús.
Porque los padres de Jesús no tenían riquezas, ¿eh? Estaban en desobediencia también. Estaban bajo maldición, José y María. Papá, los apóstoles estaban bajo maldición. Entonces, cuando nosotros llevamos los argumentos de estos hombres, de personas como César Castellano, y los ponemos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta las terribles declaraciones que son en realidad estas. Mira, tenemos este versículo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 7, que te dice: Jehová empobrece y él enriquece. A ver, que nos diga el señor César Castellano que la pobreza es una maldición. Entonces, el Señor nos maldice. Porque el texto a mí me dice esto, que Jehová empobrece y él enriquece. Él abate y él enaltece. Bueno, entonces si nosotros somos pobres, es porque el Señor entonces nos manda una maldición. El Señor nos hace malditos. Porque a mí el texto me dice que es el Señor quien empobrece. Y al mismo tiempo Él también enriquece. Pero obviamente Él no lo va a poder sostener, pues a la luz de las Escrituras, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Nosotros vamos aquí a lo que les estaba comentando hace un momento. Estamos aquí en Santiago capítulo 4. Y mira lo que te dice Santiago capítulo 4. Dice lo siguiente. Ahora, vamos ahora, dice. Los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que mañana será. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, y esto es lo que nosotros vemos en este hombre César Castellano, soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Ahí está, Señor. La riqueza y la pobreza dependen del Señor. Dependen del Señor. Si el Señor me quiere prosperar, bien. Si el Señor no me quiere prosperar, bien también. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque la fidelidad al Señor que nosotros debemos mostrar no depende si el Señor nos da o si el Señor no nos da. La verdad, mis hermanos, es que a muchos de nosotros el Señor no nos va a dar mucho tampoco. Porque sea malo, no, porque saben que no tenemos ni siquiera la capacidad de manejar todo lo que Él podría darnos. Hermano, no sabemos manejar, no sabemos administrar muchas veces nuestro propio sueldo y queremos que el Señor nos dé riquezas. ¿En serio? Andamos gastando ahí en cosas innecesarias. No, es que ya me imagino, Dios mío. Ya me imagino ahí algunos hermanos teniendo un poquito de dinero. Lo primero que van a pensar: me voy a comprar una Play 5, lo que tanto he querido. No, hermano, que somos malos administradores, pues. Somos malos administradores. Así que luego no nos quejemos que el Señor nos tenga ahí con las justas. Dios mío, Dios mío. Híjole, de verdad, ustedes no sé si se llegaron a enterar. No sé si se llegaron a enterar de un hombrecito que ganó la lotería. Se ganó la lotería 2 veces. 2 veces. Y las 2 veces se gastó todo su dinero y hoy día está en la miseria. No sé si han escuchado de esa historia. Ya después la vamos a comentar, porque es una historia sumamente increíble, señores. Pero bueno, ¿qué tenemos que señalar con respecto a esto, mis hermanos? Personas amadoras del dinero, personas amantes de sí misma, personas que no buscan la palabra del Señor, personas que creen y practican cosas que no vienen y no se pueden sustentar en las Escrituras, son personas que nosotros debemos evitar escuchar. Personas como César Castellano, personas como este hombrecito Ricardo Rodríguez, personas como Andrés Corso, son personas que nosotros debemos evitar escuchar, para no escuchar un evangelio completamente diferente al que nosotros encontramos en las Escrituras. Y yo sé que muchas personas quizá en algún momento pues han dicho: uy, qué edificante este mensaje, pero a ver, hermanos,
nosotros podemos ver incluso por ahí algunos mensajes, no sé, se me viene a la mente, ¿no? Yo he escuchado por ahí algunos mensajes de algunos pastores adventistas y digo, ok, mire, en este punto está bien, o sea, no lo voy a negar. Quizá tiene un buen mensaje con respecto a la familia. Eso no lo valida como un siervo del Señor. Eso no hace que él sea realmente nacido de Dios. No, Señor. Cuando nosotros escuchemos doctrina que vaya acorde a las escrituras de la boca de estos hombres, entonces diremos, ok, es un siervo del Señor. De lo contrario, por más de que por ahí algunas personas le tengan un aprecio o algún cariño a estas personas, tenemos que señalarlos. Son falsos maestros. Son personas que se han levantado para engañar al pueblo. Son personas que están enseñando doctrinas diferentes a las escrituras. Son personas que están enseñando incluso herejías, incluso en algunos puntos. Así que lo que yo sí les recomiendo es que tratemos de evitar mensajes de personas como César Castellano, como Ricardo Rodríguez y como Andrés Corso, ¿no? Por aquí Tincho dice, me trataban como incrédulo. Es que siempre van a tratar de incrédulo a alguien que cuestiona lo que ellos creen y practican. Obviamente, eso va a suceder siempre que te encuentres un falso maestro. Van a poner en duda, ¿no?, si realmente eres un hijo del Señor, ¿no? Pero le damos las gracias al Señor porque Él en su palabra, en Juan capítulo 10, nos dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y cuando escuchan la voz de extraños, no lo siguen, sino que al contrario, huyen de los falsos maestros. Toda persona que crea que es realmente oveja del Señor no va a escuchar a falsos maestros. Repito, como César Castellano, como Ricardo Rodríguez y como Andrés Corso.